Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo programa de la temporada 13 de Meridiano 64. Hoy vamos a hablar de la situación del transporte, los proyectos, con el actual secretario de Transporte justamente y candidato a concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, la lista de Daniel Pacerini, rumbo al Palacio 6 de Julio. Arrancamos tras una breve pausa, ya volvemos. Bien. Rodio, teniendo en cuenta el tamaño de la mancha urbana de Córdoba, ¿se puede pensar en un transporte alternativo al colectivo como tienen otras ciudades o el tamaño hace que esto sea imposible? No, claramente se puede. Siempre hay que contar con el dinero, que es lo que más necesitamos para poder hacer este tipo de obras. Nosotros estamos trabajando con la CAFI, con un órgano internacional de Francia, que es lo que nos ha ayudado para generar en esta mancha urbana la encuesta origen-destino, que hace muchos años que no se hacía, nosotros la hemos hecho, la hemos terminado, y esto nos ayuda a saber cómo se moviliza el cordobés, ¿no? De diferentes formas, no solamente con el transporte público. Y hemos logrado saber para dónde va y para dónde se mueve nuestra ciudad. Entonces, en base a eso, 576 kilómetros cuadrados, una ciudad muy grande, necesitamos que tengamos un sistema multimodal. Pero esto hay que agregarle, aparte de los urbanos que tenemos funcionando, más de 800 colectivos urbanos, hay que empezar a agregar lo que tiene que ver con el transporte interurbano para que genere una rueda de auxilio en el sistema, fundamentalmente en los horarios pico, generar un sistema de pago único, como venimos diciendo hace mucho tiempo nosotros, que tiene que hacerse, y también la posibilidad de incorporar todo lo que es la micromovilidad, bicicletas, patinetas eléctricas, monopatines, que ya lo estamos haciendo. Nosotros ya lo estamos haciendo. Va a hacer falta una política de seguridad bastante seria para poderlo ya lograr. Ya estamos llevando una mesa de micromovilidad donde estamos trabajando muy bien. Y bueno, vos fíjate que las bicicletas públicas, en el único lugar donde se usa casco y bandolera refractaria, es acá en Córdoba. En otros lugares del mundo no lo usan, ¿no? Marcelo, hoy cargué gasoil a 342 pesos el litro. ¿Hasta cuándo es sostenible el boleto a 100 pesos con estos costos? Bueno, es sostenible hasta que se termine la paritaria de UTA nacional, que sepamos realmente cuánto va a ser el número con que va a cerrar esa paritaria, porque claramente ¿Cuándo cierra la paritaria? Y tendría que haber cerrado ya. No cerró porque están en negociaciones en Buenos Aires. Recordémosle al vecino que Capital Federal, todo lo que tiene que ver con el AMBA y el 90% del país, la semana pasada hubo un paro de transporte y 2 semanas anteriores también hubo un paro de transporte, que Córdoba no tuvo paro de transporte porque la municipalidad, el intendente Yarlora, el viceintendente Pacerini, con una política de Estado clara de que el transporte público es un eje social, es una movilidad fundamental no solamente para los colegios, para la gente que va a trabajar o para el que se va a hacer atender, sino también para el funcionamiento de la ciudad como comercio, ¿no? Entonces, necesitamos y creemos que ese transporte, al ser así, necesitamos de la municipalidad, y lo hacemos, seguir bancando el sistema de transporte público. Y cuando digo bancando, digo con el impuesto de los cordobeses, los subsidios nacionales que no llegan, nosotros adelantamos esos subsidios nacionales, generalmente estamos con 2 meses de atraso, y de esa forma podemos pagarle a los choferes, podemos pagarle a las conductoras y poder tener transporte público en la ciudad, ¿no? Rodio, en el año 2007 Daniel Giacomino inauguró la piedra basal del subte. ¿Sigue la piedra basal puesta ahí? No me he fijado. Sé, no, yo tampoco. No, pero le quería preguntar, ¿se puede hacer un subterráneo en Córdoba? Bueno, un subte es bastante complicado, ¿no? Tenemos la parte arquitectónica de la ciudad, generaría, bueno, un montón de estudios que, bueno, podría en algún momento, por las cuestiones patrimoniales, si hay algo que se puede llegar a encontrar o algo parecido, hay que parar la obra. Lo mismo, para hacer un subte, un tramo de 10 kilómetros, tarda entre 3 y 4 años, por más que tengas con un costo exorbitante. ¿Tiene idea, Rodio, cuánto cuesta más o menos una obra de esa característica? No te podría sacar un número, porque lo que te podría decir en este momento puede variar mañana, depende del dólar que tengamos. Así que darte un número puede quedar en archivo y puede sonar una locura o no en algún momento para adelante. Lo que sí te puedo decir que no está pensado en este momento para el sistema de Córdoba. Hoy el sistema tenemos que trabajar de otra forma. Lo que te decía recién, transporte urbano de pasajeros, interurbano, interconectados, con los sistemas circunvalares, ¿no? que hay que hacer un gran trabajo con los 600, 700, 400 y 500, que esto genera que no tengas que pasar por el medio de Córdoba. Van a agregar 700 y 400 para el próximo periodo lo haremos claramente. Pensamos en que la ciudad tiene que trabajar así, porque hoy el 85% de las líneas, y esto claramente fue un error de la gestión anterior, Mestre de Loredo, pasa por Colón y General Paz,
¿Qué pasa cuando pasa el 85% de las líneas por Colón y General Paz? Hay un paro de cualquier cosa y se para todo el sistema de transporte público. Y esto es parte de ese pliego que dejaron anteriormente y que complicó a todos los cordobeses. Por eso, trabajando con circunvalares y con conexiones en diferentes lugares, se hace mucho más fácil. Estaciones, ¿no? digamos, estaciones de conectividad. Estaciones de transferencia, conectividad, poder conectar con tramos más cortos, pero fundamentalmente con una idea que tenemos con nuestro viceintendente Pasarini, que obviamente yo estoy convencido de ser intendente los próximos 4 años, es pensar en un costanero, un colectivo un poco más chico que va a ir por la costanera desde el Chato Carreras hasta San Vicente aproximadamente, ómnibus claramente que pueden pasar por los puentes, por abajo de los puentes y que van a ser para entre 50 y 60 personas paradas, lo que nos va a dar la posibilidad de que sea un servicio rápido, un servicio cada 5 minutos, que sea como la columna vertebral de nuestra ciudad, porque recordemos que el río la atraviesa, y desde ahí como espiga de pez poder salir con otras estaciones de transferencia para lo largo de la ciudad y ancha. Sería desde la circunvalación en la parte este hasta aproximadamente un puente después de la Sagrada Familia. Claro, sería un poquito más. Nosotros pensamos en poder llevarlo un poquito más, cruzar la circunvalación y que pase para la zona de los country, porque eso haría que mucha gente que trabaja en ese tipo de lugares, de barrios cerrados, también vienen de otras partes de la ciudad. Entonces, claramente lo haríamos de punta a punta y partiríamos en toda la ciudad. Y, como decía recién, como espiga de pez, con centrales de transferencia, colectivos que salen de una punta a la otra para poder ir combinando. De esta forma generaríamos una manera de ir de una punta a la otra mucho más rápida, ¿no? Marcelo, vamos a hacer una breve pausa. Sí. Después le voy a preguntar si existen posibilidades de que sea el ministro de Transporte de Yarlora y le voy a pedir una opinión sobre este tren rápido de 32 kilómetros que ha propuesto de Loredo, si esto es factible o no con el presupuesto que tenemos. Ok, gracias. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Continuamos esta charla con Marcelo Rodio, secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba. Le vamos a preguntar si va a ser ministro de Transporte de Yarlora, si va a buscar quedarse aquí en gobierno con Pasarini. ¿Cuál es su idea, Rodrigo? No, por el momento no tengo nada definido ni pensado. Yo pienso hoy que tenemos una elección el 23 de julio, que tenemos que ganar, que Daniel Pasarini tiene que ser el próximo intendente para trabajar en conjunto con Martín Yarlora, para que sea un solo engranaje y de esta forma los cordobeses siguen ganando, ¿no? Entonces yo estoy convencido que hay que trabajar por eso. Después, yo vuelvo a decir, siempre soy un engranaje más, una locomotora que va y que vamos a trabajar para que Córdoba y el cordobés esté cada día mejor, el vecino de la ciudad. Eso es lo que más me importa. Después se verá. Marcelo, uno de los candidatos ha presentado una batería de 60 propuestas. Una de ellas es un tren rápido. Que la mayoría de esas propuestas ya las tenemos funcionando, que ¿no? cruzaría desde la zona sur a la zona norte de la ciudad. ¿Esto es factible? ¿Qué habría que expropiar para poder hacerlo? ¿A qué precio? Yo tengo miedo que sea como la propuesta de Giacomino del subte, ¿no? Más o menos parecía a esas propuestas rimbombantes que se hacen en campaña y después el tren bala. Claro, el tren bala te queda a mitad de camino, ¿no? Tren y tranvía no es lo mismo, ¿no? Claramente no es lo mismo, ¿no? ¿Ustedes proponen un tranvía? No, nosotros primero proponemos todo lo que acabamos de decir hace un ratito, lo que dijimos. ¿Se usarían las vías históricas que hay de tranvía, que en algunos tramos de Alta Córdoba se ven? No se podría porque hay una idea clara de esta nueva fundación a nivel europea que ya está trabajando pensando que los lugares más importantes para poder generar un tranvía rápido son las márgenes del río, claramente, porque tiene un lugar muy importante, pero aparte ¿La costanera o la misma margen del río? No, puede ser la misma margen del río o la costanera. Digo, son temas que obviamente siempre están en carpeta, que son temas para charlar, para trabajar a futuro. Primero hay que darle solución ya al transporte al vecino, ¿no? Seguir mejorando, porque no nos quedemos en este tren rápido, como dice de Loredo, que va a transportar solamente a 25.000 personas. Le digo de Loredo que el transporte público de Córdoba corta casi 600.000 boletos por día. 600.000. Claro, y transporta casi 350.000 personas por día. Entonces, pensar en hacer una erogación de esa plata por 30 kilómetros, cuando un servicio va a transportar 25.000 personas, me parece poco. Después, decirle también que hay
líneas en Córdoba capital, digo para que sepa, porque capaz no sabe, que tienen cerca de 60 kilómetros de vuelta, en una vuelta, ¿no? Que hay líneas que duran 60 kilómetros. Claro, hay líneas que duran casi 3 horas la vuelta, que hay personas que están 3 horas manejando sin poder bajarse prácticamente por lo grande y lo extensa que es nuestra ciudad. Digo, 25 kilómetros puede servir para un sector de la sociedad. Digo, no, yo siempre hablo de que el servicio de transporte público no tiene que ser algo lindo para mostrar, sino tiene que ser efectivo para la gente, ¿no? Que le sirva al vecino, que pueda conectarse, que pueda seguir conectando la ciudad y que pueda hacerlo de manera rápida. Porque siempre acá todas las gestiones anteriores le han dicho al vecino que prácticamente tiene que tomarse un colectivo y bajarse en la puerta en otro lugar. Es hora de que los cordobeses también empecemos a hacer combinaciones. Claramente nosotros ya estamos pensando en hacer combinaciones gratuitas, que haya combinaciones gratuitas para esto, para que los cordobeses empecemos a ver. ¿Un descuento en las combinaciones? Así es, solamente un 25%. Pero lo que te quiero decir es que este tipo de propuestas rimbombantes, que son muy lindas para escucharla, después lo único que hacen es dejar endeudado prácticamente al Estado o quedan en la nada, porque él está diciendo que las puede hacer si gana el gobierno nacional, bueno, Cambiemos o la alianza de Juntos por el Cambio. Digo, lo haría Larreta el tren. ¿Y si no gana? Digo, ¿y si no gana, cómo harían? ¿De qué forma harían? Nos quedamos sin transporte público porque su propuesta más importante es esa. Porque todas las propuestas que viene mencionando son todas cosas que ya estamos trabajando en Córdoba. La aplicación de taxi de Remi, tu taxi, tu Remi, la estamos desarrollando, ya está por presentarse en estos días. Lo que tenemos que ver, lo que tiene que ver con toda la App to Bondi, nosotros ya tenemos cerca de 1,5 millones de descargas. Un dato muy, pero muy importante para hacer la app más importante de Latinoamérica. 1,5 millones. Sí, es realmente muy importante. Después todo lo que tiene que ver con bicicletas públicas, ya lo hicimos. Y ya pensamos para terminar con más de 100 estaciones para fin de año y con 1.000 para las próximas 4. ¿Son gratis? Son gratis, pero lo trajimos nosotros. Ellos, ¿por qué no lo pusieron hace 4 años atrás cuando estaban ellos en el gobierno? ¿Por qué no lo hicieron? Si la bicicleta pública es algo que se viene haciendo desde años, ¿no? No es de ahora. ¿Por qué cuando les tocó a ellos gobernar no lo hicieron? Bueno, yo siempre digo que De Loredo es muy parecido a Ramón Mestre y nosotros tenemos en Daniel Pacerini una persona que es del mismo equipo de Martín Yayora. Va a pasar y va a hacer lo mismo, porque ya lo hizo en Córdoba. Ya demostró Pacerini que pudimos hacer las bicicletas públicas, que pudimos hacer la aplicación Tu Bondi, que pudimos hacer la aplicación de taxi, que pudimos generar el observatorio de movilidad, que es el mejor de transporte de Latinoamérica, pero que también estamos trabajando para que el sistema de transporte público siga incorporando colectivos 0 kilómetros, como hizo la TAMSE, y no como pasó en el gestión anterior, que no presentaban un colectivo de 0 kilómetros nunca. ¿Por qué? Traían usados. Pues claro, porque dependía de los privados. Y el transporte público en el mundo es deficitario. Y al ser deficitario, y más en países como los nuestros, que necesitamos, cuando tenemos un 40-50% de pobres, la gente muchas veces no se puede comprar un auto, una moto, ir en taxi. Necesitamos el transporte público que sea un transporte barato, eficiente, bueno, y ahí tiene que estar la mano del Estado para poder solucionar el problema. Y además para bajar la contaminación. Rodio, ¿están funcionando de forma ilegal? ¿Hay alguna posibilidad de incorporar al sistema a estas aplicaciones como Uber? Mira, la ordenanza 12859 claramente dice que no están prohibidas las aplicaciones que no sean las de taxis, las que tienen las agencias de taxis o de redes. O sea, eso va a estar prohibido. Esto está prohibido hoy. ¿Qué tiene que pasar? Y bueno, tiene que ir un proyecto del Consejo Deliberante, del Parlamento de los cordobeses, que se debata ahí y que se vea qué se va a pensar el futuro. La de Loredo no lo he escuchado hablar de ninguna de las dos cosas. Hoy no es... Ni a ningún otro opositor, ¿no? Ni a Quintero tampoco, ni a Sicora tampoco. Yo los escucho y no en ningún momento hablan de taxi y de Remi. Dicen que los taxis no sirven, que no andan, esto y lo otro, pero no han hecho absolutamente nada y no han presentado ninguna propuesta, ni de Loredo, ni Quintero, ni Sicora por el transporte público, ni por taxi y Remi, ¿no? ¿No es competencia desleal hoy que alguien pueda ir a tu casa en un auto que no sabemos si tiene seguro y cobrar una tarifa mucho menor a la de un taxi por el mismo traslado? Yo pienso igual que vos, es una competencia desleal. Una persona que tiene que pagar ITV cada 2 meses, una persona que tiene que pagar los impuestos, una persona que tiene que sacar un carnet habilitante superior al que tiene y claro que es más caro, al que tiene cualquier persona que maneja un auto particular, claramente tiene otros costos.
Y aparte los costos del funcionamiento pintar el vehículo, el reloj. Pintar el vehículo, el reloj, etcétera. Tener un chofer, tenerlo en blanco, que el auto esté habilitado, que tenga el ITV al día, porque para tener el ITV al día tenés que obviamente invertir. ¿Se vencen a los 7 o a los 10 años? A los 10 años se vencen los vehículos. ¿Y los colectivos, Rodio? Porque he visto unidades de la empresa La Calera del modelo 2009, bueno, Calera, 2008 todavía La Calera circulando. nosotros No, le pregunto, obviamente, sé que no es su órbita, pero le pregunto órbita, pero de cultura general. Yo estoy convencido que también son 10 años, con una prórroga puede haber, fundamentalmente por el problema que hubo en la pandemia, ¿no? Hubo en la pandemia, hay colectivos que estuvieron parados más de un año, ¿no? Claramente, un año que no funcionaron. No es que quiere decir que se desgaste por estar parado. El colectivo, al no funcionar, al hacer tantos kilómetros por día, el colectivo que es en 300, 400, 500 kilómetros por día, entonces depende de qué colectivo, claramente si no los haces, el colectivo puede tener una prórroga, que es lo que nos ha pasado acá en Córdoba, que hay colectivos, algunos colectivos fundamentalmente de la empresa ERSI, Coniferal, tienen prórroga de un año. ¿Pero por qué? Y porque han estado parados un año en la pandemia. Y se está venciendo la concesión ahora a fin de año. Va hasta 11. Entonces, en esta, claramente ahora, como han hecho un pliego tan mal la gestión anterior, fue tan malo. Y se vence ahora se vence ahora el pliego. No le podés exigir al privado que te compre un colectivo si no sabe qué va a pasar el próximo año, ¿no? ¿Está mal hecho por ignorancia o por defección? Por las dos cosas. Por ignorancia y por defección. Porque no sabían. Es como pasa ahora. Yo me gustaría saber quién lo asesora a Rodrigo Loredo en el transporte público, en todo lo que tiene que ver en la movilidad, en todo lo que tiene que ver en tránsito. Cuando venga de Loredo le vamos a Pero sería muy importante porque creo que los programas de Córdoba no vienen, está solamente en Buenos Aires. Entonces sería bueno que venga también los programas de Córdoba y que ustedes puedan sacar esa duda, ¿no? Por ahí le preguntamos a Viviana Canosa para que y bueno, se lo diga. Mándale un texto, capaz vamos a mandar un WhatsApp. Un tweet, un WhatsApp. Rodio, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y que sea con éxito la elección. A ustedes, como siempre. Gracias a todos los vecinos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Siga compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.